Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo espacio que les ofrecemos desde la Escuela de Negocios del ESPO, el SPAE. Tenemos el día de hoy un tema muy interesante para ustedes. Quiero agradecerle a Esteban Molina que nos acompaña el día de hoy. Él es Site Manager en Globant, es una empresa de base tecnológica que está en expansión, particularmente aquí en Ecuador. Ya nos va a comentar un poco más acerca también de la empresa. Seguramente tiene muchas oportunidades también para quienes nos acompañan el día de hoy. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, como ustedes conocen, vamos a hablar sobre el lado B de la inteligencia artificial. Esteban nos va a contar cuál es ese lado B y cómo puede servir mucho dentro de las organizaciones el uso de esta tecnología. Y antes de darle paso a Esteban, que por cierto está en Colombia, quiero presentarles el perfil de él. Esteban es ingeniero informático, tiene un diploma en administración de empresas realizado en Londres y es máster en negocios internacionales en AFIT. Tiene amplia experiencia en gerencia de proyectos de desarrollo a la medida con grandes empresas a nivel nacional e internacional. Como les decía, actualmente es Site Manager de Globant para Colombia y Ecuador. Está encargado de la operación de la empresa en estos países, así que realmente es un honor tenerte aquí, Esteban. Muchísimas gracias a ti y también a Globant por la apertura de acompañarnos en estos espacios con nuestra comunidad. Antes, a todos, muchas gracias por la invitación. Los saludo desde acá, desde Medellín, Colombia. Es también para nosotros como compañía muy bueno tener estos espacios porque nos permite lograr conectar con más personas que conozcan un poco más de Globant. Globant, digamos, a través de la historia en estos 19 años que llevamos como compañía, se ha venido fortaleciendo en diferentes países y pues era casi que obligatoria nuestra llegada a Ecuador y pues estamos, gracias a Dios, creciendo y creciendo muy bien. Y pues la idea es poder que conozcan más en profundidad lo que hacemos y que tengan con esto que les voy a contar el día de hoy como una idea de lo que hacemos como organización, del impacto que generamos positivo dentro de las organizaciones y pues claramente dentro de Globant particularmente, y que también les sirva de inspiración para que en ese futuro, en ese lugar donde ustedes seguramente como profesionales van a tener, tengan de antemano una visión de un lado positivo de la inteligencia artificial. Básicamente ese es el interés de nosotros hoy y muchas gracias a la universidad por contar con nosotros e invitarnos. Bueno, Esteban, con esta presentación y también un poco esta introducción acerca de Globant, te voy a dejar con esta comunidad, esta audiencia que hoy nos acompañan. Participan con nosotros profesores, staff de SPAE, están conectados también algunos alumnos y graduados de nuestra red, así que realmente va a ser de bastante interés lo que hoy nos vas a comentar. Claro que sí, muchas gracias, muchas gracias. Si quieren empiezo por compartir. 2 segundos, pongo esto en estado, en presentación. ¿Me confirman que estén viendo pantalla? Sí, perfecto. Perfecto, entonces el interés inicial es mostrarles un poco qué es Globant y luego pasamos en detalle a la charla y ahí vamos desarrollando. Si tienen preguntas las pueden realizar, vamos como compilándolas para el final y las respondo al final de la presentación. Entonces empecemos por la presentación oficial, nuestro video corporativo. Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you want to leave, then take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember that a lot of bad everywhere. You know I've seen what the world can do, and it's breaking my heart in two. 'Cause I never want to see you a sad girl. Don't be a bad girl. Reinvention moves the world forward, and that's what we do best. Oh, baby, baby, it's a wild world. We are Globant, the company you probably don't know, behind many of the digital transformations you do know. Oh, baby, baby, it's a wild world.
Globant. Seek reinvention. Bueno, como vieron, nuestra organización es una organización que ha estado detrás de bastantes transformaciones, cambios, reinvenciones de muchas de nuestros clientes. Denme un segundo, perdón. Vuelvo a compartir, pero ya sin sonido porque el WhatsApp no va a dejar. Perfecto, ahí volvemos de vuelta. Entonces les decía que somos una organización que ha estado detrás de bastantes transformaciones de grandes compañías. Somos una compañía que se enfoca desde la innovación, desde el diseño, desde la ingeniería, para lograr esos procesos de reinvención. Eso básicamente es la definición por defecto de lo que es la organización. Una organización que busca hacer del mundo un lugar cada vez mejor, un paso a la vez, y lo logramos con todas estas grandes compañías que creen en nosotros, que han tomado la decisión de que Globant los acompañe en ese proceso de reinvención, de transformación digital, de implementación de nuevas tecnologías, de transformaciones cognitivas inclusive. Entonces, seguramente muchos de ustedes, y así como lo decía el video, hay un montón de cosas y tecnología que habrán podido usar que no sabían que Globant estuvo detrás y que logró hacer, digamos, parte de esos procesos. Es un secreto muy bien guardado para muchas de las organizaciones que hoy conocen acá. Nosotros somos una compañía que actualmente estamos ya en más de 16 países, estamos por encima de las 36 ciudades en el mundo. Es una compañía que nace en Argentina en el 2003. Es una compañía que desde el principio se decidió ser una compañía latinoamericana de un footprint bastante importante en Latinoamérica. Hoy somos más de 29.000 personas en el mundo y particularmente, por ejemplo, en Colombia estamos por encima ya de los 5.500 Globers, que así es como nos gusta llamarnos, y que dentro de lo que nosotros llamamos los centros de desarrollo, que el de nosotros, digamos, agrupa a Colombia, Perú y Ecuador, hoy, digamos, estamos fuertemente empujando para crecer Ecuador como nuestro nuevo país que recientemente iniciamos. Ahorita en el mes de febrero, la creación digamos, nuestra empresa allí. Y ahorita pues estamos cerquita un poco a las 60 personas en este tiempo. Nosotros, digamos, dentro de los grandes logros podemos encontrar que Globant desde el 2006 logró ser el primer proveedor para Google por fuera del Googleplex y que para 2014 ya estábamos saliendo a la Bolsa de Nueva York como la primera compañía multilatina en salir a la Bolsa de Nueva York en tecnología, y que para ese mismo año ya habíamos sido catalogados como un unicornio argentino, donde logramos una valoración por encima de $1 billón en menos de 10 años. También hay temas interesantes y es que tenemos una constante adquisición de compañías continuamente. Ya hemos tenido la oportunidad de adquirir al menos más de 20 compañías y pues hemos tenido varias inversiones interesantes alrededor de los varios momentos y que han permitido que Globant siga siendo una compañía líder en el mundo, en una de las 10 compañías líderes en servicios de tecnología y una de las líderes en el mundo catalogada por el IDC como una compañía que es líder en experiencia del consumidor y que nos permite lograr grandes transformaciones y reinvenciones. Que al final, digamos, podemos enfocar en estas tres verticales interesantes, en estas reinvenciones que son, digamos, digitales y cognitivas, entendiendo las cognitivas, la implementación de esa inteligencia artificial en diferentes modelos de negocio. Entonces podemos ver, por ejemplo, una reinvención del negocio, cómo nos acercamos a compañías
o instituciones o organizaciones o demás que lo que buscan es hacer cambios en la forma de hacer negocios, generar nuevas visiones de oportunidades, nuevos crecimientos en materia económica y demás. Por el otro lado, tenemos reinvenciones operativas y es una compañía que ya está operando, cómo hace cambios dentro de su forma de operar y que permiten generar nuevas iniciativas, nuevas oportunidades de generar ventas y demás de cara a la reinvención operativa. Y también hay otras compañías que, digamos, les gusta hacer cosas nuevas, generar nuevo tipo de tecnología o implementar tecnologías de último nivel. Y esto nos permite también trabajar con ellos en generar esas reinvenciones tecnológicas, traer tecnologías que puedan cambiar la forma de interactuar con ese consumidor y llevar al siguiente nivel. Un poco es el espíritu de esa reinvención. Y ahí vemos cada uno de estos clientes que están ahí, son clientes que son para nosotros principales y en los cuales venimos aportando y co-creando con ellos bastantes interacciones y experiencias. De cara a esa reinvención, digamos que todo esto surge y la palabra clave acá dentro de lo que hace Globant es reinvención, y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque todos, esto no solamente le pasa a las organizaciones y esto nos pasa a cada uno de nosotros, y es todos estos cambios últimos sobre los cuales estamos viviendo y que estamos transitando un poco también acelerados por el tema de la pandemia. Son estos tres cambios fuertes que tenemos hoy como sociedad y como personas y como empresas. Nosotros hoy vemos cómo los cambios tecnológicos van avanzando. Todavía hay muchas compañías que recientemente están aprendiendo a entender qué es eso de transformación digital, por ejemplo, y que ya hay algunas otras que han tenido la oportunidad de empezar a implementar temas de data o de inteligencia artificial y han ido avanzando. Digamos que ya están en el siguiente nivel, pero ya hay otras muchas que están trabajando en temas de blockchain y metaverso, por ejemplo, que la velocidad con la que cambia esto es bastante rápida y continua. Hablábamos, por ejemplo, de la transformación digital, se habla que es la tercera revolución industrial, que la inteligencia artificial es la cuarta revolución industrial y que ahora el metaverso es la quinta revolución industrial. Y que entre la segunda y la tercera hubo un espacio amplio de años, pero entre la tercera y la cuarta hubo un par de años y entre la cuarta y quinta quizás un par de meses. Entonces podemos ver cómo se acelera ese cambio tecnológico y tenemos que ir siempre actualizándonos continuamente. De ahí que sea tan importante de cara a esta conversación que tenemos hoy con la universidad, y es la necesidad de actualización continua en temas de carrera y demás. El cambio climático es un problema de todos, es un problema del mundo, es un problema que tenemos que resolver, del que nos tenemos que ocupar. No hay otro planeta, no hay un planeta B. Este es el planeta que tenemos que salvar. Y todos nos tenemos que enfocar en eso. Entonces, todo lo que genere un nuevo negocio, lo que haya hoy, debería ser pensado de manera sustentable. Deberíamos pensar nosotros de manera sustentable. Entonces, también implica que muchas de las cosas de cómo nosotros hoy vivimos, tenemos que reinventarnos para ayudarnos a resolver el cambio climático. Y en el mismo sentido, también tiene que ver todo lo que es el cambio social. El cambio social, el estar encerrado, el tener tanto impacto desde la salud, en el de haber dado por hecho, digamos, la vida, y que llegue una pandemia que puso en jaque todo esto que conocíamos como la vida misma. Eso genera unos impactos importantes de lo social. Hablamos de la gran resignación o las grandes renuncias que se están dando en el mundo, o que las dinámicas laborales cambiaron, que ya la gente no quiere volver a las oficinas, por ejemplo. Hay muchos cambios drásticos desde lo social que también implican una reinvención. Entonces, si juntamos todas esas tres cosas, pues necesariamente estamos hablando de
impactos gigantes a la manera de trabajar, a la manera de reinventarnos, a la manera de crecer, a la manera de desarrollarnos como humanos. Entonces, de ahí que sea completamente necesaria la reinvención. Y un motor de la reinvención hoy es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Ya lo había dicho previamente, hay muchas transformaciones que se están dando y donde entra a jugar la inteligencia artificial como se puede ver como una de las tecnologías que quizás ponga más en jaque los cambios sociales y tecnológicos, si se quiere. Y esto es un ejemplo de eso. Por eso es muy importante la conversación con la universidad. ¿Cuántos de ustedes hoy creen que es suficiente con la carrera que estudiaron? ¿Cuántos creen que no tienen que volver a estudiar en la vida? Y que ya tengo mi cartón, me gradué de X cosas y ya coroné. ¿Será del todo cierto eso? ¿Será del todo cierto que con todos estos cambios continuos y que se actualizan continuamente no tendré la necesidad de actualizarme o cambiar? Y pasan cosas como estas de las que estamos viendo acá. Esto es un ejemplo de derecho de los abogados, donde se decía, por ejemplo, que es que la complejidad del derecho y el analizar los casos y conductas de las personas puede ser difícil de entender por una máquina o por una inteligencia artificial. Y la verdad no está tan lejos de reconocer que la inteligencia artificial puede cambiar mucho la manera como los abogados hoy ejercen su carrera. Entonces, este doctor de Stanford dijo esta frase hace 2 años, y es que en 15 años 2/3 partes de los abogados no van a ejercer la profesión, o por lo menos no lo van a hacer como lo han estado haciendo. Muchos van a dejar de hacerlo. Y eso, digamos, se gestiona en 3 aspectos importantes donde la inteligencia artificial ha entrado a permear lo que se hace en el derecho o lo que hacen los abogados al final. Y es que, por ejemplo, en temas de investigación y análisis, hay en este momento entidades de inteligencia artificial que son capaces de revisar cada uno de los casos que se han generado en cierto lugar, donde se pueden revisar cada uno de los de las diferentes acciones que tuvieron las personas para cometer delitos, las sentencias que se han ejercido versus esos delitos, las, digamos, estadísticas, digamos, agravantes, en fin, todo lo que significa lo que en derecho se llama la jurisprudencia. Podría analizar eso. Entonces pónganse en el lugar de un abogado que recibe un caso, pasa el caso a través de un ente de esta categoría y le diga, tiene un 98% de probabilidad de perder el caso. Entonces, ¿cómo ejerce esa persona ahí su labor, que es defender el acusado quizás? Entonces, en ese caso, valga la redundancia, quizás la mejor opción para ese abogado es empezar a trabajar en buscar una mejor pena, quizás, ¿cierto? Del otro lado, la automatización. La automatización, también sabemos que el derecho tiene unas estandarizaciones bastante fuertes en la forma de presentar algunos documentos, generar contratos, en fin, muchos documentos que tienen que tener un orden preestablecido y que solamente cambian algunos valores y algunos temas puntuales según sea la especificidad del momento. Más se tiene que ir apuntando y escrito, digamos, de una manera particular. Entonces hay inteligencias artificiales que permiten simplemente pasarle los datos diferentes entre uno u otro, por ejemplo, para generar una tutela o generar un contrato laboral, quizás. Y el contrato laboral se automatiza según sea el caso y lo genera mucho más rápido. Entonces también hay un tema de no necesitar la misma cantidad de personas para digitalizar todo lo que significan los contratos y demás. Por ejemplo, pensando en procesos notariales, quizás. Y finalmente, otro tema bastante interesante de cara al derecho a la inteligencia artificial es el acceso a la justicia. Soñamos con un acceso a la justicia para todos, todas. Y al final esto también permite lograr eso, y es que sea esa justicia justa. Y la forma de hacerlo es también a través de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hubo en Estados Unidos, en Miami, un ente que se entrenó a través de varias
digamos, resultados de diferentes juicios en donde se tomaba en cuenta todas las variables de los diferentes casos. Y este ente lo que hizo después de que se empezó a aprobar era comparar si las sentencias de los jueces eran iguales a las posibles sentencias que brindaba la inteligencia artificial. Y se dieron cuenta que las sentencias que daba la inteligencia artificial para las personas de color, es decir, negras si se quiere, tenía un 15% digamos, de más años en prisión solo por esa condición racial. Entonces, miren la importancia de mostrar los vicios que existen o han existido durante mucho tiempo en la ejecución de la justicia. Entonces, también permite la inteligencia artificial visibilizar eso y lograr poder mejorar este tipo de vicios que tenemos como humanidad. Entonces, al final también eso significa que eliminando esos vicios, pues menos jueces van a ser necesarios, porque el mismo juez es el que del final termina siendo el que le mete el vicio o que desde su humanidad distorsiona también por sus precondiciones o preconceptos o pensamientos particulares. Entonces vean lo interesante que significa o el riesgo que significa la inteligencia artificial para los trabajos. Y de vuelta, esto también es muy importante, ya llevándolo un poquito más amplio, y es la OECD en 2021 decía el 14% de todos los empleos en el mundo están con alto riesgo de reemplazo. Acabamos de salir de una pandemia que dejó la tasa de desempleo bastante alta. Y estamos atravesando posiblemente una de las recesiones históricas económicas mundiales más impactantes del mundo, acelerado también por la guerra en Ucrania. Y las alzas del interés en Estados Unidos y el cambio del dólar, lo estamos viviendo. Y eso pues también trae consigo un impacto en las tasas de desempleo. Entonces imagínense si a todo eso se le suma el impacto del reemplazo de las personas a través de la inteligencia artificial. Entonces de vuelta, estamos seguros que con lo que estudiamos y hicimos vamos a poder conservar nuestro trabajo al futuro. ¿Será que la inteligencia artificial es tan mala como yo se las estoy vendiendo hoy? Pues no, resulta que no. Resulta que nosotros como organizaciones implementadores de tecnología también tenemos que pensar en el otro impacto de la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial no debería estar para reemplazar capacidades, sino para aumentar las mismas capacidades. Y también tendríamos que entender el impacto como la organización que termina tomando la decisión de traer una inteligencia artificial que termina reemplazando capacidades, también tiene una responsabilidad con ese otro, con su colaborador, y debería también poder permitirle a ese colaborador volver a incorporarse al mercado laboral con unos conocimientos nuevos y más pertinentes. Entonces, del otro lado, también nosotros tenemos que hacer la tarea de no quedarnos estáticos ante un mundo que cambia, como ya lo dije al principio. Entonces, la inteligencia artificial tiene esa connotación que podríamos hacer una analogía con lo que es Frankenstein, y es o el nuevo Prometeo de Mary Shelley, y es si uno se revisa, digamos, la construcción del libro y el cuento como tal, Frankenstein no es el monstruo, sino el doctor que crea el monstruo, que es un doctor que le gusta y sabía bastante de medicina, además de energía y demás, y cómo revivir los muertos, digamos que era su objetivo principal. Y que pues obviamente no tenía la forma de lograr tener un cuerpo completo, sino que fue armando de a pedacitos el cuerpo que quería revivir. Y por eso es que no ve, digamos, cómo arma el cuerpo el doctor, pues, y las imágenes que muestran del monstruo como tal. Pero no era un monstruo, era una persona que cuando revive
el mismo doctor le niega el nombre, por eso no le podemos decir un nombre al monstruo de Frankenstein. Y segundo, tampoco lo quiere y lo rechaza. Y el monstruo empieza a convertirse realmente en el monstruo porque no recibe sino miedo, rechazo, negatividad y demás, y se convierte en ese monstruo. Entonces, más o menos le pasa igual a la inteligencia artificial. No hacemos sino escuchar Terminator, va a acabar el mundo, se van a acabar los trabajos, va a haber un montón, y convertimos a la inteligencia artificial como en ese monstruo, en ese Frankenstein. Y el mismo Frankenstein, o el monstruo en el cuento, decía, si yo era bueno y cariñoso, el sufrimiento me ha envilecido, concederme la felicidad y volveré a ser virtuoso. Básicamente es, vuelvan a creer en mí, no me tengan miedo, yo soy bueno. Y es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, bien usada, tiene unas capacidades enormes de aumentar al ser humano en el quehacer, en encontrar cosas bastante interesantes. Entonces hoy les quiero contar cómo nosotros desde Globant pudimos generar a una aplicación particular de inteligencia artificial en pos de humanizar nuestra organización. Eso suena como muy loco. ¿Cómo hago yo con un ente robótico, si se quiere, un ente digital, humanizo una organización? Como toda buena película, empieza por el principio. Empieza por había una vez. Mentiras, pero sí empieza por el lugar donde todos confluimos, donde todos llegamos y donde todos conectamos, y es el celular. El celular tiene algo bastante interesante, es que todos queremos o tenemos la obligación de usarlo. Es nuestro portal al mundo, es nuestro portal a las comunicaciones. Es más, yo creo que todos en todo momento sabemos, pues no sabemos en cuánto está el dólar al cambio al día, o no sabemos cuánto están las acciones de X empresa, no sabemos en cuánto está o cuál fue la última noticia, pero sí sabemos siempre, más o menos, creemos tener en la mente más o menos en cuánto está la batería del celular. Es más, usualmente sabemos dónde está el celular. Si el celular se queda, si yo salgo para la oficina y dejé el celular en la casa, usualmente uno se devuelve porque lo necesita, es una herramienta completamente importante. Es más, el uso que le damos al celular para lo que fue creado, que era llamar y recibir llamadas, no, usualmente ya ni lo usamos para eso, lo usamos para mensajear, ver videos, etc. Entonces es la puerta de conexión tanto de la organización hacia sus colaboradores, por ejemplo, como la puerta de conexión de nosotros con o cómo consumimos, digamos, productos de otros, y también es la forma como también interactuamos con los demás. Entonces el celular toma una relevancia bastante interesante de cara a la vida laboral, a conectar con el otro y a conectar con el mundo. Y, digamos, pone en jaque también la forma como nosotros trabajamos, ¿cierto? Aquí vemos dos paralelos. Un paralelo de una organización quizás un poco más tradicional, un poco más preestablecida como la concebíamos antes, y una organización más moderna, más actualizada, con una forma de pensar distinta, que esa es, por ejemplo, es una de nuestras oficinas en Bogotá. Y entonces digamos, este cambio, esto que trae el celular, trae 3 desafíos bastante interesantes, y es que nosotros todo el tiempo, al estar bombardeados con nuevas aplicaciones, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas startups, nuevas formas de consumir, nos generan unos nuevos retos como consumidores. Entonces uno como organización, ese cliente le cambia todo el tiempo. Hay que pensar en las nuevas dinámicas que pasan en el mercado y cómo yo atiendo esas nuevas dinámicas. Eso es bastante importante. Pero también
tenemos los nuevos trabajadores o los nuevos colaboradores. Y es que como somos consumidores, también estamos esperando que la forma como yo interactúo con la organización también se actualice. No es lo mismo el colaborador y no necesariamente tiene que ver digamos, con la generación, pero sí con la forma como interactuamos. Uno podría decir, por ejemplo, que un baby boomer hoy interactuaba con su organización, con una organización hace 20 años de manera distinta, como ese mismo baby boomer todavía trabajando interactúa con la organización en este momento, o generación X, o generación Y, o centennials, o pandemials, en fin, hay un montón de nuevas generaciones que van a tener diferentes formas de madurar esa evolución o esa conexión con la organización. Y también tenemos nuevos tipos de consumidores. Las empresas hoy tienen una mayor competencia y mucho más acelerada de lo que tenían quizás las empresas hace unos años. Entonces, empresas grandes establecidas, digamos, grandes retailers, grandes aseguradoras, grandes bancos, etcétera, pueden tener, por ejemplo, en el mundo de las startups, fintechs, retailers, etcétera, mucho más rápidos y mucho más, con una forma de trabajar mucho más interesante. Entonces, ese es el triple desafío que tenemos como organización, como organizaciones, en las que nos vemos abocados a pensar en cómo trabajar con los nuevos consumidores, cómo mantener y retener a nuestro talento y cómo también evitar el talento, no solo que se vaya el talento, digamos, a nuestros competidores, sino también cómo estar atentos a nuevos competidores y evitar caer, digamos, en el impacto que esto nos trae. Entonces, de ahí que nosotros como compañía dijéramos, bueno, listo, ¿cómo hacemos para entender qué es lo importante de cara a las relaciones laborales, que es el foco de esta presentación? ¿Cómo hacemos para estar más cerca de las personas a sabiendas que tenemos un celular como puerta de entrada a conectar con ellos? Entonces, de ahí que una parte que nos llevó a pensar es este siguiente video. Dejamos de escucharlo, Esteban, por si acaso, del audio. El video se ve muy bien. Igual ahí el sonido no cambia el resultado, sino que era más difícil digamos, hacer todo el proceso. Pero el objetivo del video realmente era mostrarles cómo estas aves, estorninos, se llaman las aves, cómo los estorninos con unas simples reglas, con un cerebro menos desarrollado que el humano, son capaces de lograr estos grandes movimientos y hacer estas grandes figuras y estas grandes cosas. Y es el impacto positivo que tiene esa belleza de ver estas aves volar y de la manera como vuelan, con unas simples reglas. Entonces eso es lo que lo pone a pensar aún en el sentido de cómo nosotros como organizaciones, donde la organización en sí misma se define como una agrupación de personas con un objetivo en conjunto. ¿Cómo hacemos para que la organización sea la misma en todo lugar? ¿Cómo hacemos para que la organización conecte realmente con la persona? Y aprovechar que somos, digamos, cerebros más desarrollados en comparación a los estorninos, y cómo buscar una serie de reglas quizás tácitas que permitan conectar con esas personas. Entonces, de ahí que nosotros nos pusimos a pensar de qué es lo que hace que Globant sea distinta.
Y lo que hace que Globant sea distinta son los valores. Nosotros nos basamos en los valores, en lo que nosotros sabemos que primero nos define como organización y segundo que logra conectar con ese otro que decide estar en la organización, con ese Glober que decide estar en la organización. Entonces generamos una aplicación que se llama Start Me Up, donde básicamente es una aplicación que permite que un Glober reconozca al otro a través de un valor. Aquí estamos viendo, para ejemplificar, estamos viendo cómo Pablo le da una estrella a Federico por el valor de pensar en grande, donde le agradece por compartir una charla en un evento en Mar del Plata, en la Semana de Desarrollo de Mar del Plata. Y esto pasa cada 15 a 20 segundos. En toda la organización hay una estrella de un Glober a otro en alguno de nuestros valores. Esto es súper importante porque es la manera como agradecemos. Es una regla básica, digamos, de urbanidad, agradecer al otro, pero poder permitir que haya un agradecimiento, si se quiere, digital, donde un Glober agradece al otro por algún valor positivo de la organización, lo que termina haciendo es que genera conexiones. Entonces empezamos a entender cómo jugaba esto dentro de la organización, que es una manera de mantener viva la cultura a través de toda la compañía. Y empezando a analizar los datos, logramos encontrar cosas tan interesantes como estas. Y es que Justo Vargas es uno de nuestros Globers que antes estaba en Resistencia, que es una ciudad pequeña al norte de Argentina, y que cuando teníamos una necesidad puntual de un cliente, en Santiago de Chile, donde teníamos, digamos, algunas posiciones específicas, Justo podía, por su conocimiento y demás, incluso era una de las personas que podía resolver, digamos, esas necesidades que teníamos en Santiago. A Justo se le propuso que si se quería mover a Santiago de Chile, y cuando Justo se mueve, nosotros en la dinámica del análisis estadístico que teníamos de la información de Start Me Up, nos dábamos cuenta que en proporción Resistencia, antes de moverse Justo a Chile, era uno de los sites que más estrellas se daban en uno de nuestros valores, que es divertirse en el trabajo. Y que particularmente con Chile nos había costado bastante, digamos, conectarlo. En ese momento Chile era un site de los nuevos y nos había costado un poco conectarlo más al tejido de la organización. En el momento en que Justo llega a Chile, Santiago tuvo un cambio bastante interesante en la forma como se repartían las estrellas. Y esto nos mostró, sin querer saber que eso pasaba, simplemente fue un happy accident. Y es como Justo tenía la capacidad de ser influenciador de la cultura. Entonces dijimos, aquí hay una información bastante importante, ya estamos teniendo data, que es el insumo principal para la inteligencia artificial, y cómo podemos entender mucho más a fondo qué está pasando entre la organización. Entonces empezamos a hacer ya muchos más análisis ya de cara a la analítica de cómo conectan las diferentes ciudades entre sí, por ejemplo, en su momento. ¿Qué ciudades son más integradas a sí mismos y cuáles son las ciudades que más integran con las demás? ¿Qué tipo de relaciones existen entre un país u otro? Y entender esas dinámicas internas de la organización, solo con lo que pasa en el reconocimiento. Entonces acá vemos, por ejemplo, en un día, cómo viajaban las estrellas en su momento en el 2015 a través de la organización. Cómo por la mañana salen de Argentina, después con Colombia, que México, que Estados Unidos, etc. Cómo fluía el amor dentro de la organización. Entonces empezamos a entender, bueno, tenemos data muy poderosa. ¿Qué más podemos hacer para conectar con el colaborador? ¿Cómo podemos a través de Start Me Up generar y potenciar nuestro talento? Entonces empezamos a hacer
el mismo proceso que hacemos con cualquier otra organización a la que nosotros le generamos ese proceso de innovación, de transformación y demás, soportándonos en la data que ya teníamos, en la data que ya habíamos generado, y empezamos a entender qué era lo que quería lograr ese colaborador. Entonces, escuchábamos cosas como que quiero impulsar el cambio, que quiero sentirme parte de algo más grande, quiero estar enterado de todas las novedades y las cosas relevantes que pasan en Globant, quiero ayudarme a mejorar y a ayudar a la organización a crecer, quiero construir una reputación. Cada uno de estas ítems eran preocupaciones reales en su momento. Y cada uno de estos ítems nos generó unas líneas de saber cómo interactuar desde StarMeUp con ese colaborador, ese Glober al que le queríamos llegar. Entonces empezamos a entender cosas bastante interesantes dentro de la organización, dentro de todos los equipos, y aquí es donde se pone interesante el tema, donde empezamos a meterle más inteligencia artificial, donde empezamos a hacer mucho más push y tratar de ser mucho más proactivos en el análisis de esto, y qué data y qué recomendaciones y qué previsiones podía tener estas inteligencias, estos entes que pusimos al servicio de la data de StarMeUp. Entonces vemos, por ejemplo, acá un gráfico que muestra las interacciones y cómo esas interacciones son más fuertes o menos fuertes de acuerdo al impacto que genera dentro del equipo. Entonces vemos, por ejemplo, cómo en la parte superior derecha, esa bolita grande que tiene como un reborde verde que dice DR, es una persona dentro de un equipo, y muestra que DR es una de las personas principales dentro de la formación de ese equipo. Y vemos como en la parte izquierda hay unas bolitas sueltas, por ejemplo SP, JA, que están desconectadas del tejido social. Imaginen por un momento donde el líder de ese proyecto es SP. ¿Qué puede uno inferir de eso? Y es que ese equipo de trabajo con un líder desconectado socialmente del resto es un equipo casi que condenado al fracaso, por ejemplo. Pero si al revés vemos que el DR es el líder de ese equipo de trabajo, pues entonces sabemos que tenemos un equipo de alto rendimiento que seguramente va a hacer que el proyecto, la aplicación, lo que sea que tengan, digamos, como responsabilidad, fluya y crezca. Y también podemos tener casos donde ni siquiera sean líderes, sino que pueda ser una persona dentro del equipo que no necesariamente sea el más extrovertido. Y entonces, muchas veces tendemos a pensar que el extrovertido es un líder natural, y no necesariamente. Puede ser una persona que quizás no hable mucho, pero es core. Es el que es capaz de explicar, es el capaz de resolver, el que siempre está ahí, el que logra hacer un montón de cosas, y que necesariamente se hace el líder silencioso de ese proyecto. Y es la persona clave. Entonces, eso es, por ejemplo, uno de los primeros hallazgos interesantes que podríamos tener con esta nueva inteligencia artificial al servicio de la organización. Tenemos este caso también bastante interesante. Ezequiel Aguirre es un Glober que tuvo la oportunidad de estar también en Resistencia casualmente, y que en el momento en que Ezequiel daba una serie de estrellas, podía generar una cascada de estrellas. Es decir, que a las personas que les dio las estrellas, esas mismas personas, por el momento, por la forma de darlas, por el reconocimiento que hacía, generaba en el otro esa necesidad de: este man tiene razón, tiene sentido, yo puedo también reconocer al otro en algún aspecto. Entonces vemos cómo Ezequiel empieza a mover dentro de la organización esa necesidad de conectar con los demás, esa necesidad de que esa réplica de la cultura, del reconocimiento dentro de la organización, de llevar los valores, porque al final más que el reconocimiento es llevar los valores de la organización a cada esquina de la organización, de manera intangible,
lo hacía Ezequiel, digamos, desde en el momento en que se tomó esta foto. Y es el impacto de cómo hay embajadores culturales de manera silenciosa dentro de la organización y que de vuelta o una inteligencia artificial permite ver lo que no está visible en primer momento. Acá vemos una aplicación ya un poquito más específica mientras carga de este sistema. Aquí, espera un momentico, a ver si carga. Está haciendo quedar mal el internet. No te preocupes, pasa. Tranqui. Igual aprovecho hasta que se cargue para invitarlos a todos a dejarnos sus consultas. Por ahí ya nos están haciendo algunas preguntas. Pues los invito a que todas estas dudas o si tienen algún comentario, pues que lo puedan escribir a través del chat. Listo, ahí cargó por fin. Gracias, Tani. Entonces acá vemos cómo se interactúan las diferentes personas y quiero parar aquí en este momento y es cómo compara las personas versus los valores. Digamos, aquí está comparando 3 aplicaciones, pero en realidad también está lo mismo para comparar personas, digamos, si se quiere, versus los valores, versus a esto se puede partir, digamos, por diferentes verticales y entender cómo conectan los demás. Entonces pudiéramos tener, por ejemplo, 3 personas del mismo rol y seniority y cómo cada una tiene su propio ADN, por ejemplo. Y esto, ¿qué permite, digamos, y qué logro tiene para la organización? Y es que, por ejemplo, si cogen mi ADN dentro de la organización con respecto a mis valores, puede existir una persona de las 29,000 que somos muy cercana a mí. Y en el momento en que yo pueda salir de la organización, esa persona puede ser la más cercana a reemplazarme, entrenarla, que me reemplace dentro de la organización. O al revés, si entendemos que hay ciertas condiciones que deben tener algún proyecto en algún tema particular, o en mi proyecto quizás en el momento en que yo salga, puede que el entendimiento sea tener una persona con las características opuestas a mi forma o a mi ADN para poder mapear mejor con el proyecto quizás en el que está. De manera que los planes de sucesión son mucho más efectivos y eficientes con herramientas como estas. Y acá también hay un tema bastante interesante. Digamos que esta puede ser ya la conclusión final de la presentación, que es el impacto positivo y real de la humanización de la organización. Y es uno poder tener la visibilidad de 20 semanas antes de que la persona salga. ¿Esto cómo se hace? Entendiendo todas las renuncias y el comportamiento de las personas que renunciaron, cómo se fueron desconectando el tejido social de la organización y qué indicadores puede tener eso para yo poder generar una probabilidad continua de esa persona. Y no necesariamente tengo que hacer mucho para volver a reconectar a la persona dentro del tejido social, desde que eso pase en la semana 20 antes de la renuncia. Si pasa en el día último, seguramente no hay nada que hacer. Pero si pasa 20 semanas antes, lo más probable es que con una conversación humana de tomémonos un café, contame qué más, qué hay de vos, qué hay de tu familia, ahí se pueden encontrar cosas muy interesantes. No, yo estoy como aburrido un poquito en el proyecto, a mí no me gusta esto, de pronto no estoy sintiendo que estoy creciendo desde lo profesional. Empieza a entenderse o puede haber una queja puntual de algún tema en particular y empieza a entenderse ese impacto de las cosas que necesariamente pasan dentro de una organización. No todo es color de rosa, eso lo sabemos en nuestras relaciones personales, en la relación con la universidad, en todo momento hay momentos difíciles y eso también pasa dentro de la organización. Entonces puede que en algún momento se sienta la necesidad de conversar. Esto muestra desde 20 semanas antes esa oportunidad. Como dicen, es mejor dar las flores y llevar los mariachis en el tiempo de la relación y no cuando se acaba.
es básicamente eso, es una conversación humana de preguntar algo muy sencillo y lograr entender y reconectar. Puede ser tan sencillo como un cambio de proyecto, una orientación con un mentor o inclusive un aumento de salario. En fin, puede disparar diferentes acciones al interior de la organización que vuelven a hacer que esa persona se conecte y prolongue esa estadía de 20 semanas, que es lo que podría decir la herramienta, a volver a pensar que la persona no va a salir en menos de 6 o un año, 6 meses o un año. Entonces, al final, la conclusión principal de todo esto que les conté, de cómo el uso de la inteligencia artificial sí puede ser retador, sí nos puede poner en una encrucijada de qué posiblemente puede pasar con mi empleo, donde la responsabilidad en sí misma también es propia de no quedarse quieto y seguir actualizado y seguir pensando en lo que sigue siendo pertinente hacia el futuro. Pero también hay un lado positivo de esta inteligencia artificial, es cómo puede conectar, por ejemplo, a las organizaciones, cómo puede aumentar las capacidades de las personas de la manera como actúan o como trabajan en diferentes organizaciones. Entonces, la conclusión en sí misma es no le tengan miedo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta muy, muy poderosa. Hay mucho para aprender y en la medida en que más la aprendan y más soluciones propongan, seguramente vamos a lograr muchas mejores implementaciones y vamos a ser mucho más conscientes del impacto negativo que la inteligencia artificial trae. Entonces, quiero agradecer por el tiempo y ya con esto concluyo la presentación. Muchas gracias, Esteban. Realmente nos has compartido unas reflexiones interesantes desde este enfoque, ¿no? Yo quiero destacar algo que me ha llamado mucho la atención porque creo que al final del día esta inteligencia artificial y digamos el ejemplo que tú comentaste en Globant, esta mezcla de esta tecnología con la gestión de personas realmente es una mezcla explosiva, muy potente, ¿no? Y que las organizaciones tienen que aprovecharla para, como tú decías, poder mejorar la experiencia de las personas, ¿no? Volver a lo esencial, a las personas que son estos consumidores que decías, que son estos trabajadores, que son nuestros clientes, que son nuestra competencia. Entonces, yo te agradezco mucho por habernos dado estas importantes reflexiones que nos sirven en diferentes industrias, ¿no? Y por eso quiero tomar alguna de las preguntas que nos han dejado la audiencia. Danilo nos consulta si conoce de algunas propuestas o iniciativas de la aplicación de inteligencia artificial en el sector de salud. Sí, no son tan buenas como quisiera, pero hay bastantes adelantos. Hay como dos líneas importantes. Digamos, mucho tiene que ver con la medicina preventiva, en el sentido de poder tener dispositivos, la inteligencia artificial alineada o trabajando conjunto a Internet de las cosas, que son los pequeños dispositivos donde puede, por ejemplo, tener un tipo de manilla, donde puede medir bastante información o inclusive sensores de toma de muestras de sangre, en fin, que pueden permitirle al médico de manera preventiva saber que la persona puede estar, digamos, teniendo algunos inicios de algunas enfermedades y poder resolverlo de manera preventiva y evitar, digamos, terminar o recibir ya al paciente en un momento mucho más, difícil de solucionarle su salud, por ejemplo. También hay otras digamos, especialidades de la medicina que tienen retos importantes, porque la inteligencia artificial, digamos que uno tiene que entender la inteligencia artificial como una inteligencia distinta. Nosotros como seres humanos por ahí tenemos la facilidad de entender variables que están distantes y correlacionarlas. Por ejemplo, cuando llueve mucho uno puede entender que haya un mayor consumo de chocolate, pensando pues en un ejemplo, porque le gusta a la gente, se encierra en la casa, toma el chocolate, está haciendo frío, en fin,
hay un montón de serie de línea de pensamiento que nos lleva allá, que en una entidad de inteligencia artificial pues tendría que tener una data muy grande para poder hacer que eso se correlacione. Entonces, esos son temas puntuales de la inteligencia artificial, pero también la inteligencia artificial es muy específica en lograr, por ejemplo, trabajar con el reconocimiento de imágenes y demás. Entonces, por ejemplo, radiología, que es una línea específica de la medicina, está teniendo muchos avances en el reconocimiento de enfermedades a través de la imagen, cosa que pone en riesgo a los que son médicos especialistas en radiología. Entonces, de ahí que tiene como los dos lados, tiene un lado positivo que aumenta la capacidad y tiene un lado también retador en el sentido de hay que actualizarse. Seguramente los médicos radiólogos probablemente tienen que generarse y generar un conocimiento adicional que va a permitir que después esa inteligencia artificial le permita crecer. Entonces creo que en ese tipo de aplicaciones hay bastante por crecer. Gracias, Esteban. También hay otra pregunta acerca de si la inteligencia artificial es posible aplicarla en pequeñas empresas, en emprendimientos, o es un mito de que solo las empresas grandes que tienen, digamos, para invertir son las que pueden aplicar este tipo de tecnología. No, la inteligencia artificial es bastante amplia. Todo lo que hay dos temas interesantes en la inteligencia artificial. Uno, todo lo que sea susceptible, todo lo que sea repetitivo y constante es susceptible a automatizarse. Entonces, si hay una empresa pequeña que tiene procesos continuos y el mismo proceso, no sé, por ejemplo, ahorita les da el ejemplo en el caso de una notaría, que una notaría puede ser una empresa relativamente pequeña, donde tiene documentos continuos que tienen que hacer todo el tiempo y de la misma manera. Tiene todo el sentido que lo haga una inteligencia artificial porque resuelve, digamos, ese proceso repetitivo y lo hace de manera automática. Eso, por ejemplo, que tiene que ver con RPA. Creo que por ahí vi una pregunta con RPA, que van muy de la mano. Pero también cuando puede ser una empresa pequeña, pero que tiene un set de datos bastante amplio y entre más data haya, puede generar, digamos, entidades en inteligencia artificial. Por ejemplo, hace poco tuvimos la oportunidad de, con una línea de ensamble ¿cómo se llama? De una empresa de autos. Había una empresa específica que lograba mirar que el motor del carro sí quedara completo, digamos, era como un ente de certificación de calidad. Solamente miraba en ese momento de la línea de producción si el motor estaba completo o no. Y tenía una serie de fotos y un montón de cosas. Y digamos, la solicitud de esa empresa era armar un modelo con todas las fotos para poder que simplemente la persona tomara la foto y no tuviera que quedarse 15, 20 minutos mirando fotos si estaba bien, sino que al tomar la foto la inteligencia artificial le mostrara, le faltan 3 o 4 componentes. Entonces, por ejemplo, eso también permite que empresas de diferentes tamaños tengan la oportunidad de implementar inteligencia artificial. Sí, justo también Gina nos preguntaba, no sé si le puedes responder un poco más específico lo que ella consulta, ¿no? Que si inteligencia artificial en el análisis, por ejemplo, de créditos y activación para compras es similar a la automatización con RPA, que si es el camino o es otro nivel. No, es completamente el mecanismo. Yo creo que van muy de la mano en el sentido de cuando es automatizable, uno puede tener el robot, por ejemplo, voy a minimizar el problema quizás y con el respeto, pero si, por ejemplo, hay que aprobar un crédito cuando se miran unas variables, entonces simplemente darle sí al botón, eso lo puede hacer un RPA, es decir, las variables se cumplen, sí, las variables se cumplen, sí, las variables se cumplen, sí, eso es RPA. Pero la inteligencia artificial es que puede empezar a tener información mucho más acertada de las aprobaciones. Por ejemplo, yo, Esteban Molina, tiré una aprobación de un crédito porque quiero comprarme una casa. Entonces me aprueba. Después tiré una aprobación de un crédito porque quiero comprarme un carro. Entonces, por ahí la inteligencia artificial dice, de acuerdo a la información que esta persona trajo, que yo ya le aprobé 2 veces desde el robot, probablemente le interese una beca de estudio porque ha generado entonces empieza a entender la data para que le doy sí, pero de una vez le ofrezco el otro crédito. ¿Me hago entender? Es
eso donde empiezan a conectar el mundo de la RPA y la inteligencia artificial. Gracias, Esteban. Y para cerrar, también voy a unir unas preguntas que nos hicieron aquí. Digamos, ¿cómo tú recomendarías empezar con la aplicación de estas tecnologías en la empresa, ¿no? Para que no sea una aplicación, como mencionan por aquí en un comentario, una implementación de tecnología independiente, sino que sea parte de la estrategia de la empresa, como en el caso de Globant, ¿no? Sí, claro. Al principio yo les decía que nosotros entendemos, digamos, la reinvención de la organización. Nosotros, antes de llegar al tema de implementar específicamente la tecnología, tenemos que entender esa visión de la organización. Es a dónde quiere llegar a la organización, qué es lo que quiere lograr y cuáles son esos consumidores a donde quiere llegar. Cuando está ese entendimiento y se evoluciona en él, se muestra como una línea de tiempo donde hay que seguir ciertos pasos para llegar allá. Y eso lo que preestablece es, por ejemplo, digamos en el primer paso tengo que tener una aplicación, entonces esa aplicación genera unos datos, tengo que después hacer un entendimiento de esos datos de, por ejemplo, cuáles son mis clientes, qué es lo que consumen, dónde consumen más o menos. Y después, una vez que tengo ya una madurez de datos, puedo pensar en listo, ya puedo entender con que se me loguee un cliente y se cree nuevo y con las características de ese cliente, a partir del resto de los que ya se entraron, ya sé qué le puede interesar a ese cliente, que ya es el siguiente nivel donde entra la inteligencia artificial. Entonces, de vuelta, es esa visión de la organización hacia dónde quiere llegar, qué quiere lograr, cuáles pueden ser esos posibles pasos y eventualmente dentro de ese proceso va a entrar necesariamente la implementación de inteligencia artificial. Entonces, primero hay que pensar hacia dónde es, cuál es el objetivo, generar la innovación, por eso es súper importante entrar por la innovación y después la implementación tecnológica es una consecuencia de una buena visión. Muchísimas gracias, Esteban. A ustedes también, a la audiencia que nos acompañó hoy en este interesante tema. También decirles de que vamos a continuar con algunos temas interesantes a través de Globant. Vamos a hablar también en un próximo webinar que tendremos ya en unas semanas. Les hemos de compartir acerca de mujeres y tecnología, así que también vamos a tener una audiencia importante allí y que se mantengan conectados a nuestras redes sociales y también a las redes sociales de Globant para que sigan conociendo más de estas innovaciones. No sé si finalmente, Esteban, quieras comentar algo muy breve. Sé que están promoviendo también un Global Talent Week aquí en Ecuador, entonces quizás algunas personas que estén interesadas, pues también que puedan escuchar. Claro que sí, nosotros en la próxima semana vamos a estar teniendo el Talent Week. El Talent Week es digamos, durante diferentes días van a tener unos procesos muy rápidos de selección donde de acuerdo a los perfiles que están abiertos, el que quiera puede entrar a www.globant.com, van a encontrar los perfiles que estamos buscando en las diferentes ciudades y países y pueden presentarse a través estén pendientes también de las redes sociales de nosotros de Globant, en LinkedIn, en Facebook, y pueden encontrar eso que los va a llevar o los dirige directamente a la Talent Week. Ahí en la Talent Week tienen la oportunidad de presentarse a los diferentes procesos de manera muy rápida, en un día o máximo 2, pueden estar pasando una serie de retos específicos que los llevan a tener una entrevista al final y después de la entrevista, si pasan pues todos los filtros, pueden llegar a tener una oferta por parte de la compañía. Nosotros tenemos un objetivo bastante interesante y un reto bastante interesante dentro del país y es que por lo menos sigamos o logremos llegar a las 100 personas de manera rápida y poder seguir creciendo dentro de la organización. Como bien saben, tenemos un muy buen footprint de crecimiento en la región y pues en lo que más me interesa es también que Ecuador empiece a potenciarse más y que también salga con nosotros y lo reconozcan como un país que tiene tecnología de punta y que es capaz de lograr esos grandes resultados con los grandes clientes con los que trabajamos. Que digamos, lo hemos logrado con todos los países, seguramente Ecuador no va a ser la excepción y vamos a poder seguir potenciando la región. Entonces es bastante interesante y preséntense. Bueno, está hecha la invitación. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en el siguiente espacio.
Muchas gracias a todos por la invitación y los espero en Globant, si Dios quiere.